Damos inicio a la etapa número 3 con el video número 1 de la unidad número 5 para quinto grado, siempre tomando como referencia el libro de Esmate. Estamos en la semana 1 que está comprendida entre el 25 al 29 de mayo. En esta oportunidad se pretenden cubrir 5 clases que están comprendidas entre la página número 84 y la página número 88 del libro de Esmate de quinto grado. Acá tenemos lo que es la ruta de aprendizaje. Vamos a iniciar siempre escribiendo el tema. Después, como paso número 2, se va a copiar al cuaderno el problema inicial y este se va a intentar resolver sin ayuda del libro. Esto en un lapso de 5 a 10 minutos. Después de obtener una solución, se va a hacer una comparación con el libro y si es necesario corregirlo, se hará. En esto también se tomarán 5 minutos. Después que se haya encontrado la respuesta correcta, se va a leer en voz alta y se va a analizar y se va a asociar con el trabajo realizado. Posteriormente se van a resolver los ejercicios que están planteados en el libro y por último hay que resolver los problemas planteados en el cuaderno de ejercicios. Esto comprende lo que es la ruta de aprendizaje para esta etapa número 3. Lo fundamental de esta unidad es la división, pero antes de resolver problemas relacionados a la división, debemos de definir el término división. ¿Y qué significa dividir? La división es una operación matemática o aritmética que consiste en averiguar cuántas veces un número llamado divisor está contenido en otro número llamado dividendo. Y el resultado de esta división se llama cociente. Cuando una división es exacta, el residuo siempre es 0. Entonces, básicamente, una división es una repartición. También se conoce como la operación contraria a la multiplicación. ¿Cuáles son los términos básicos de la división? Tenemos el dividendo, que es la cantidad a repartir. Tenemos el divisor, en cuántas partes se va a repartir. Tenemos el cociente, que también es el resultado. Y por último tenemos el resto o el residuo. Habiendo definido ya los términos elementales, pasamos directamente a las clases. La clase que corresponde al 25 de mayo, siempre anotamos la generalidad, anotamos la fecha, el número de la clase y la página. El tema de esta oportunidad es el 2.4, el cual es la división de números decimales con divisor hasta las centésimas. Acá nos plantea un ejemplo que dice de la siguiente manera. Doña Beatriz reparte $4.9 entre sus hijos, entregando a cada uno $2.45. Nos plantea una pregunta, ¿cuántos hijos tiene? Acá ya nos da el planteamiento de la operación, que es 4.9 entre 2.45. Acá tenemos también lo que es la solución y nos pide que resolvamos de manera vertical. Entonces, lo primero que yo debo de hacer es escribir el dividendo y el divisor de forma ordenada en relación a las unidades, a las décimas y a las centésimas si las hay. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 4.9 entre 2.45. Ahora debemos de mover el punto decimal, las posiciones que correspondan para transformar la división a números naturales. ¿Qué se pretende hacer en este paso? Eliminar este punto decimal para que podamos tener una división de números naturales. Entonces nos queda de la siguiente manera. El punto decimal lo movemos 2 veces y aquí en este espacio que nos quedaría en blanco aumentamos un 0. De la misma manera corremos este punto decimal hasta el final. Entonces de esta manera ya tenemos una división de números naturales. En este caso nos quedaría 490 entre 245. Ya que hemos hecho esto, seguimos dividiendo como números naturales. Entonces planteamos ya aquí la división de 490 entre 245 ya sin punto decimal. Agregamos el símbolo que hace referencia a la división. Entonces ahora notamos que tenemos números de 3 cifras, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, como en el divisor y en el dividendo. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Primero, siguiendo un método
que es bastante sencillo y que nos ayuda para poder realizar divisiones de más cifras. Cubro lo que son las unidades y las decenas y solo me quedan las centenas. Obviamente siempre debo de tener un recuerdo de estos números que yo tengo acá, pero teniendo solo dos números se me hace más fácil poder dividir. Hay dos preguntas que yo me puedo hacer. ¿Cuántas veces cabe este 2 en 4? O la otra pregunta que yo me puedo hacer es ¿qué número multiplicado por 2 se acerca a 4 o me da 4? Y ese número es el 2. Ya que encontré ese número, puedo descubrir nuevamente lo que son las decenas y las unidades. Y ahora solo me queda hacer la multiplicación de 2 por 245. Entonces, ¿cuánto es 2 por 245? ¿O cuánto es el doble de 245? Entonces, al realizar la multiplicación, el resultado nos da 490. Porque al multiplicar 2 por 5 es 10, escribo 0 y llevo 1, 2 por 4 es 8 y una que llevaba es 9 y 2 por 2 es 4. Entonces el resultado de multiplicar 2 por 245 es 490. Ahora lo único que nos queda de hacer es trazar una línea de resta con su símbolo y decir a 490 le quito 490, me queda 0. Entonces de esta manera como nosotros vamos a resolver estos ejercicios. Entonces el resultado es, acá tenemos lo que es el cociente y acá tenemos el residuo. Nos damos cuenta que es 2 y no nos quedó nada de residuo. Por tanto, el resultado es 2. Ella tiene, doña Beatriz tiene 2 hijos. Entonces, es de esta manera como nosotros vamos a resolver estos ejercicios. Pasamos a la siguiente clase. Pasamos a la clase del día martes 26 y aquí nos plantea un ejercicio un poco más complejo. Y dice de la siguiente manera. Una ferretería tiene 3 tipos de alambre. Acá tenemos A, B y C. El alambre A de 1 metro de largo pesa 2.4 libras. Acá tenemos el alambre A que pesa 2.4 libras y tiene 1 metro de largo. Ahora nos dice el alambre B de 0.4 metros también pesa 2.4 libras. Aquí podemos notar que el alambre B es más pequeño, pero siempre sigue pesando 2.4 libras. Y por último, el alambre C de 3 metros también pesa 2.4 libras. Y aquí tenemos el alambre C, que es más largo, pero también es más delgado. Por tanto, aunque sea más largo, siempre sigue pesando 2.4 libras. Lo importante o lo interesante que nosotros podemos ver en este ejercicio es que los alambres, a pesar de su longitud y a pesar de su grosor, siempre pesan 2.4 libras. Lo único que los diferencia es el largo. Entonces, ¿qué nos pide que resolvamos el ejercicio? Como literal A nos dice 1 metro de alambre B pesará más de 2.4 libras o menos. Y aquí nos pide que expliquemos la respuesta sin hacer cálculos. El literal B nos dice cuántas libras pesará 1 metro de alambre B. Literal C, 1 metro de alambre C pesará más de 2.4 libras o menos. Explica tu respuesta sin hacer cálculo. ¿Cuántas libras pesará 1 metro de alambre C? Entonces pasamos a resolver. Es un ejercicio prácticamente un poco teórico. Acá tenemos las soluciones, pero vamos a analizar cada solución. Entonces en el literal A nos dice 1 metro de alambre B pesará más de 2.4 libras o menos. Entonces acá tenemos la solución y analizamos. Aquí analizamos que 1 metro de alambre A pesa 2.4 libras. Entonces acá tenemos el alambre A que tiene 1 metro de longitud y que pesa 2.4 libras. Y 0.4 de alambre B pesan lo mismo. O sea que estos dos alambres, lo que es el A y el B, pesan lo mismo, pero la longitud es diferente. Entonces, sin hacer nada de cálculo, podemos notar que si este alambre que mide 0.4 y que pesa 2.4 libras
lo alargamos, ya no va a pesar 2.4. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que 1 metro del alambre B pesará más que 2.4 libras. ¿Por qué nosotros damos este resultado? Podemos notar que el alambre A, que pesa 2.4 libras, mide 1 metro, pero sigue pesando 2.4 libras. Y el alambre B siempre sigue pesando 2.4 libras, pero es más corto. Si yo tuviese del alambre B 1 metro, ya no pesaría 2.4 libras. ¿Por qué? Porque el largo aumentaría, pero al aumentar el largo también el peso aumentaría. Por tanto, he ahí la diferencia, que aunque pesen igual, la longitud de cada alambre es diferente, lo que indica que si yo tuviese 1 metro de este alambre, que es de 0.4 metros, al alargarlo, ya no va a seguir pesando 2.4 libras. Por tanto, si tuviesen la misma longitud, este alambre B siempre pesaría más. Ese es en el resultado del literal A. Ahora pasamos al literal B, que nos dice cuántas libras pesará 1 metro de alambre B. Siempre nos enfocamos en el alambre B y nos dice cuántas libras va a pesar si este alambre mide 1 metro. Entonces, acá tenemos como referencia y una comparación. Tenemos el alambre A que mide 1 metro y tenemos el alambre B que mide 0.4 metros de distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Planteamos una división. Acá en este caso voy a dividir 2.4 entre 0.4. Al hacer esa división, como no estamos priorizando en los cálculos, 2.4 entre 0.4 me da 6. Por tanto, a la pregunta ¿cuántas libras pesará 1 metro de alambre B? El resultado es 6 libras. Porque ¿qué indica? Que este alambre B se va a alargar hasta llegar hasta aquí. Por tanto, al ser más largo, ese alambre va a pesar más. Entonces ahora tenemos el otro planteamiento que nos dice el literal C. 1 metro de alambre C pesará más de 2.4 libras o menos. Entonces siempre hacemos el análisis. Acá nos dice, analizo que 1 metro de alambre A pesa 2.4 libras. Vamos a buscar el alambre A que está aquí y en efecto 1 metro pesa 2.4 libras. Y 3 metros de alambre C pesan lo mismo. Entonces nos enfocamos en el alambre C. Vemos que es más largo, pero que es más delgado, pero sigue pesando 2.4 libras. Entonces, 1 metro de alambre C pesa menos que 2.4 libras. ¿Por qué? Porque si yo solo tomara de este alambre C 1 metro, me quedaría apenas acá. Por tanto, ya no pesaría 2.4 libras, sino que pesaría la tercera parte. Entonces, eso es en relación al literal C. Ahora vamos al último que nos dice el literal D. ¿Cuántas libras pesará 1 metro de alambre C? Acá tenemos la comparación en esta otra parte derecha. El alambre C que pesa 2.4 y que tiene 3 metros. Y el alambre A que mide 1 metro y pesa siempre 2.4 libras. Entonces acá sí vamos a hacer un cálculo. Ahora hacemos la división de 2.4 entre 3. Como no estamos priorizando en los cálculos, simplemente voy a decir que 2.4 entre 3 me da a 0.8, lo que indica que 1 metro de alambre C pesa 0.8 libras. Prácticamente estos ejercicios son más de análisis en los cuales nosotros necesitamos leer un poco más detallada la información que nos da. Entonces esto es en relación a esta clase. Ahora pasamos a la clase del día miércoles 27 de mayo y el tema es residuo en divisiones de números decimales entre números decimales. Acá nos plantea un ejercicio y nos dice de la siguiente manera. Hay 2.6 metros de cinta decorativa que se cortará en pedazos de 0.8 metros para decorar un mantel. Y nos plantea dos preguntas. Literal A, ¿cuántos pedazos de 0.8 metros se obtendrán? Y acá ya tenemos el planteamiento de la operación, que es 2.6 entre 0.8. Y el literal B,
cuántos metros sobra. Entonces procedemos a realizar lo que es la división. El literal A dice, realizó la división hasta las unidades. Acá tenemos decenas y unidades. Entonces lo primero que hacemos siempre es correr el punto, ya que acá notamos que tenemos dos números con puntos decimales. Entonces corremos ese punto hacia la derecha, tanto en la parte del divisor y del dividendo, y ya no nos quedaría como 2.6 ni 0.8. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Aquí hacemos en esta tabla el orden de los factores y nos quedaría de la siguiente manera. Pasamos a resolver la división de forma vertical, lo ubicamos, ahora nos queda 26 entre 0.8. Entonces, de momento nos olvidamos de este 0. Al final lo vamos a necesitar para poder justificar la respuesta. Entonces pasamos a resolver y notamos que acá hay dos cifras. Y entonces yo no puedo dividir 2 entre 8. Entonces se me hace necesario poder utilizar las dos cifras. Y digo 26 entre 8. O puedo preguntarme un número multiplicado por 8 que se acerque a 26 o que me dé 26. El único número que encuentro es 8, porque 3 por 8 o 8 por 3 es 24. Entonces hago la multiplicación sin tomar en cuenta este 0. 3 por 8 es 24. Ahora trazo la línea de resta y digo, a 26 le quito 24, me quedan 2. Entonces, es de esta manera como yo he podido resolver este ejercicio. Pero hay que recordar que aún tengo un 0 acá que me va a afectar en la respuesta. Entonces voy a tomar como referencia aquí. Entonces ahora tenemos acá el paso 3 que nos dice que debemos de bajar el punto decimal original del dividendo. ¿Dónde tenemos el dividendo? Está acá. Acá tenemos el punto decimal. Entonces, ¿a dónde lo vamos a bajar? Al residuo. Al bajarlo al residuo me queda como resultado 0.2. Entonces, ¿cómo puedo justificar esta respuesta? Aquí nos dice que nos quedan 3 pedazos de 0.8 metros y nos sobra 0.2. Entonces es de esta manera como nosotros vamos a resolver estos ejercicios. Ahora pasamos a la clase del día jueves, que tiene que ver con redondeo a décimas, centésimas y milésimas. Tenemos una parte del recuerda y nos pide redondear 1.29 a la décima y el literal B redondear 1.523 a la centésima. ¿Cómo resolvemos estos ejercicios? Primero nos auxiliamos de una tabla donde debemos de ubicar, de acuerdo a las unidades, las decenas, las centenas, están en letras mayúsculas al lado izquierdo, y las décimas, centésimas y milésimas al lado derecho con una letra minúscula para hacer la diferencia. Entonces ubico, la unidad es 1, por eso aparece aquí un 1, el punto, ahora la décima, que es el primer número, es el 2, y la centésima, que es el 9. Entonces aquí me está pidiendo que yo redondee a la décima. ¿Y dónde está la décima? Acá en el 2. En otras palabras, me pide que yo justifique mi respuesta solo con dos números. En este caso, solo con la unidad y después del punto, un solo número, quitando este 9. Pero ¿qué debo de hacer yo acá? Debo de fijarme en este número 9. Y la regla dice que si este número es mayor a 5, el siguiente número yo debo de aproximarlo a su inmediato superior. Por tanto, me doy cuenta que 9 es mayor a 5, entonces debo de redondear este 2 a su inmediato superior, que es el 3. Entonces, ¿cómo me quedaría el resultado? Siempre el 1 y agrego lo que es el punto decimal. Entonces, al redondear 1.29 a la décima, me queda un 1.3. Ahora vamos con la otra parte. Siempre ubico lo que es el 1.523 que nos pide que lo redondeemos a la centésima. El 1 siempre es la unidad y después del punto la décima es 5, la centésima es el 2
y la milésima es el 3. En este caso vamos a redondear a la centésima, que es hasta acá. Entonces, ¿dónde debo de poner el enfoque? En este último número. La regla dice que si este número es mayor a 5, este otro número de la izquierda lo debo de aproximar a su inmediato superior. Pero en este caso me doy cuenta que 3 no es mayor que 5. Por tanto, ¿cómo me queda la respuesta? Siempre el 1, siempre el 5 y siempre el 2, porque me está diciendo que aproxime a la centésima, pero me queda siempre como 2 porque este número no es mayor a 5 y agrego el punto decimal. Entonces el resultado, ajustándolo a la centésima, me queda como 1.52. Esto es solo para recordar. Ahora pasamos a este otro ejercicio y nos pide el literal A, que resolvamos 1.8 entre 1.3 calculando hasta las centésimas. Y el B nos dice resuelve 1.2 entre 1.8 calculando hasta las milésimas y redondea el resultado a la centésima. Pasamos a resolver el literal A. En este caso acá aparece ya la división resuelta, porque lo que me interesa en este momento es que podamos redondear. 1.8 entre 1.3, corremos el punto decimal y simplemente nos queda como dividir 18 entre 13. Al final tenemos un resultado que es 1.38. Entonces este 1.38 es el que yo voy a utilizar para poder hacer estos cálculos. Entonces pasamos el literal A, ya lo resolví según esta división que nos dice que 1.8 entre 1.3 nos dio 1.38. Entonces acá nos pide que redondeemos el cociente hasta la décima. Bien, ¿cuál es el resultado? El resultado es 1.38. El resultado de dividir 1.8 entre 1.3. Entonces veamos, esta es la unidad, por eso está acá, el punto decimal, la décima, que es el 3, y la centésima, que es el 8. En este caso yo debo de redondear a la décima, quiere decir que debo de redondear hasta este 3. ¿Dónde debo de poner el enfoque? En este otro número, porque yo voy a redondear a este. Y la regla dice que si este número es mayor a 5, este otro número que está a la izquierda, debo de aumentarlo a su inmediato superior. Entonces en este caso, ¿cómo me quedaría? Siempre la unidad, siempre el punto, pero como este número es mayor a 5, por eso se da este aumento en este 3. Entonces redondeando hasta la décima, el resultado es 1.4. Ahora vamos con la parte del B, redondear hasta la centésima. Entonces volvemos a ubicar el número, el resultado, que es 1.38 de esta división, pero ahora nos pide ajustar hasta la centésima. Entonces en este caso no hacemos ningún cálculo. ¿Por qué? Porque ya está redondeado hasta la centésima y lo dejamos como 1.38. Entonces de esta manera como nosotros vamos a redondear los números. Ahora vamos a la parte de la clase del día viernes, que es un practica lo aprendido. Acá no voy a hacer mayor explicación porque ya lo hemos hecho en las clases anteriores. Acá lo único que debemos de hacer es resolver estas divisiones tomando en cuenta los procedimientos que hemos visto en las clases anteriores. Acá yo solo presento lo que son las respuestas. También tenemos la otra parte, una parte aquí con dibujo donde debemos de resolver las divisiones. Aquí el ejemplo, 5.4 entre 16 y buscar el camino que corresponde de la mariposa aquí a esta flor. Y por último también viene un desafío de una pirámide donde el producto de estos dos números es el de arriba. Entonces aquí esto queda para que ustedes puedan resolver y practicar lo aprendido. También tenemos ejercicios, tenemos problemas de división y los vamos a resolver en el libro de ejercicios. Están entre la página 84 a la página 88. Entonces nos vemos hasta la próxima clase.